Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Isobro, EduTuber, y este es el cuarto programa de la segunda temporada. El día de hoy, para nuestro programa de inclusión, tenemos un poco el cambio del formato. Ustedes saben que siempre vienen al Foro 2 para poder hacer la grabación del programa y hacerlo en vivo. Sin embargo, en esta ocasión, por días laborales y por la diferencia de los estados en los que vivimos, nuestro invitado está en otro estado y por este motivo también será que lo realicemos de este modo a distancia, a través de Zoom. Nuestro invitado, como ya leyeron, es el maestro Jesús Galicia Elías. Él es licenciado en Educación Especial en el área de trastornos neuromotores, egresado de la Escuela Normal de Especialización del año 2007, con una maestría en Innovación Educativa y certificado como formador líder internacional en comunidades de aprendizaje. Esto por la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como maestro frente a grupo en el Centro de Atención Múltiple, como maestro de apoyo y maestro de lenguaje en la Unidad de Servicios de Apoyo de Educación Regular, USAER, ahora llamada Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, UDEI. Asimismo, como director tanto del CAM como del UDEI, responsable del área de apoyo del fortalecimiento de la calidad educativa en la Coordinación Regional de la Operación número 1, auxiliar de la Subdirección de Apoyo Técnico Complementario, perteneciente a la Dirección de Educación Especial en la Ciudad de México. Actualmente, como director del CAM 25 INSI, el cual atiende a población con discapacidad visual, ciega y debilidad visual. A partir del año 2019, es catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, impartiendo clases en la licenciatura de Educación Preescolar, en la maestría en Educación Básica con especialidad en Inclusión e Integración Educativa. Jesús también ha participado en asesorías nacionales e internacionales, en temáticas relacionadas con educación especial e inclusión en el marco del Programa Mesoamericano de Cooperación, que coordinaba la Dirección de Educación Especial. Nuestro invitado, en el ámbito particular, es director y terapeuta de aprendizaje y lenguaje en el instituto del cual él fue cofundador. Sin más, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día, el maestro Jesús Galicia Elías. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí contigo y con ustedes esta tarde. Muchas gracias, amigo. Y lo que no dije también es que tengo el honor de conocerte desde hace, no voy a decir cuántos, pero unos Muchos poquitos años. años. Cuando nos conocimos haciendo nuestro servicio militar en aquel municipio de Atizapán de Zaragoza. Sí, hace muchos años. Quitos nada más. Pero bueno, Un sin gusto estar más, aquí con ustedes. muchas gracias, Jesús. Hoy sin duda eres nuestro invitado y nuestro especialista en inclusión. Pero vamos a empezar hablando del tema. Jesús, ¿qué es inclusión? Sí, mira, de hecho es una temática muy interesante porque justo a veces confundimos la parte de la inclusión con la atención a los alumnos que presentan alguna discapacidad o alguna condición de aprendizaje, etcétera. Y aquí importante decir que cuando hablamos de inclusión, la inclusión alude a la atención a la totalidad de los alumnos. Ajá. Es decir, la inclusión misma reconoce que todos los alumnos aprenden de manera distinta, que todos son diferentes y que, bueno, por supuesto tendríamos que entonces dar una respuesta educativa de acuerdo a las características de cada uno de los alumnos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar el hecho de que la inclusión no tiene que ver con necesariamente la atención a los alumnos con discapacidad de alguna situación de aprendizaje. Entonces eso es importante porque a lo largo de mi trayectoria, y como lo leías, soy licenciado en educación especial, justo aquí el hecho de diferenciar la educación especial, por supuesto, es totalmente distinta a la inclusión. En educación especial, por lo menos en mi formación, yo me estudié para atender a los alumnos con problemas de discapacidad motriz. Sin embargo, cuando yo salgo de la normal y llego a las escuelas, pues realmente el modelo que se atendía ya era distinto, porque ella antes, hace muchos años,
había escuelas de educación especial por discapacidad. Y entonces, si yo era de neuromotores, me iba a una escuela donde había puros alumnos con discapacidad motriz. A la luz de los cambios y la evolución que ha habido en la atención educativa de estos alumnos, ya en los últimos años, bueno, más bien, a partir del 93 se hace una reorganización o reorientación de los servicios y se determina que los CAM, los centros de atención múltiple, deberán de atender justo a alumnos con diferentes discapacidades. Entonces, desde ahí la educación especial atiende a los alumnos o está enfocada a dar esos apoyos que los alumnos con discapacidad requieren. Y la inclusión es es ese modelo educativo, es ese enfoque en donde o mediante el cual se reconoce que todos los alumnos son diferentes y que tienen estilos y ritmos de aprendizaje distintos. Por lo tanto, la enseñanza tendrá que ser justo diferenciada para dar posibilidad de atender a todos los alumnos, ¿no? ¿Ok? Bien, pues como lo mencionas y también hace mención los planes y programas, al hablar de inclusión, Mm, estamos hablando de que todos los alumnos tienen que estar al centro. Todos están dentro y ahora, como mencionas, esa parte de que antes, en los unos años, habían escuelas especiales, eso ya no está. Ahora los niños se tienen que integrar a una escuela regular. ujú. ¿Cómo Sí, lograr? justo, Nada, sí, perdón. No, 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 dinos, dinos. ¿cómo lograr que los alumnos estén en el aula, los lleven? Porque además eso es una barrera de aprendizaje. Las mamás hace unos años no lo querían hacer público, entonces preferían no llevar a los niños a las escuelas, ya sea de especialidad o regular. ¿Cómo poder hacer que los niños asistan? Claro, claro, justo, fíjate que actualmente creo que cada vez tenemos menos casos en donde la familia no lleva a los niños a la escuela. Ahora el gran problema está en que las escuelas no los quieren recibir. Justo bien planteabas, ¿no? El hecho de la posibilidad que tienen los niños, más bien el derecho, porque actualmente hablamos de estar frente a un enfoque de derechos. Las personas con discapacidad son sujetas de derechos y por lo tanto el Estado, el gobierno tiene la obligación de brindar en este caso la educación a todos los alumnos. Y los padres de familia tendrían la posibilidad de inscribir a su hijo en la escuela que le quede más cerca o en la que más le guste, no importando si esta es de educación básica o si tiene que ver con algún servicio de educación especial. Sin embargo, justo ahora, bueno, lo que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, insisto, desde el 93 fue cuando se da esta reorientación y los alumnos que estaban en las escuelas de educación especial y que se crean las USAER, porque en la Ciudad de México somos la única entidad del país que transitó a un cambio en el proceso de atención y en la propia identificación del servicio. Acá somos la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, la UDI, y en los estados sigue siendo la USAER. Entonces, eh, nos seguimos enfrentando justo a estas situaciones en donde las escuelas, sobre pretexto de decir que no tienen los elementos, que no son especialistas, no reciben a los niños. Entonces, ahí justo bien decías que tenemos la primer barrera, ¿no? La parte del el acceso o la accesibilidad, en donde, bueno, por lo menos en el contexto de la Ciudad de México, eso está mucho más regulado, ¿no? Acá, digo, seguimos teniendo algunos casos, por supuesto, sin embargo, está mucho más regulado, está normado, ¿no? Y bueno, las escuelas ahora han hecho un poco más de conciencia sobre las implicaciones que tiene el negarle la inscripción a un alumno. Acá la totalidad, si no es que la mayoría de las escuelas cuenta con maestros especialistas. En sexenios pasados, uno de los eh, eh, puntos importantes era el hecho de que todas las escuelas pudieran tener por lo menos un maestro especialista. Entonces, la mayoría tiene personal de educación especial para apoyar o colaborar con la escuela y poder atender a estos alumnos. Entonces, si hablamos del contexto de la Ciudad de México, una de los primeros elementos o respuestas sería que se cuenta con un maestro o una maestra que puede colaborar, coadyuvar con la escuela para poder generar condiciones que le permitan a ese alumno
el acceder, el permanecer y tratar de enfocarse en su aprendizaje. Pues creo que es una gran ventaja que tienen en la Ciudad de México, que ya tengan un especialista al menos en cada plantel, ¿no? Y esto Claro, todos en la cobertura, que es en todos los niveles. Acá, así, al menos en ándale, el así Estado de es. México, digo, hay que recordar también que nos ven en la República y hasta en otros lados de la frontera, y cada estado, cada país tendrá sus particularidades, ¿no? Ahorita vamos a esa parte Es contigo, correcto. cómo lo pudiste vivir en esos coloquios o congresos a los que sé que has estado, y cómo se ve en otro país, qué tan lejano estamos de México a Argentina, por ejemplo. Porque acá en el Claro. estado aún no hay eso, o sea, no hay especialistas en la escuela, mínimo uno, ya sin importar de la especialidad que sea. Aquí no tenemos especialistas. Sigue estando el UCICAM, Claro. el UCICAM no, el USAER, y no tienen todos la especialidad que deberían, ¿no? Entonces, ¿cómo atenderlo? ¿Cómo ves esa? ¿Hay un abismo de diferencia? ¿Es poca? ¿Es mucha? Al menos con Argentina, que tuviste la oportunidad de verlo allá. Sí, este es un aspecto muy importante. Fíjate que justo nosotros, bueno, fui con un grupo de 10 mexicanos de diferentes estados, 10 compañeros que nos fuimos a certificar en lo de comunidades de aprendizaje y nos invitaron a escuelas, nos llevaron a algunas escuelas de Buenos Aires. Y lo cierto es que allá ha desaparecido la escuela de educación especial y los alumnos están incluidos en las escuelas regulares o en las escuelas de educación básica. Allá también tienen, le llaman como el acompañamiento o el maestro de acompañamiento terapéutico, que sería como el símil del maestro de USAER o de la UDI en la Ciudad de México. Sin embargo, por ejemplo, en la experiencia que yo tuve de estar en la escuela, en una de las escuelas públicas de allá, si bien tienen el acompañamiento del maestro, pues también digamos que se vive lo que acá, ¿no? O sea, puede estar el maestro de USAER o de la UDI y seguimos teniendo situaciones en donde hay exclusión, ¿no? En donde la oportunidad que yo tuve era de ver grupos interactivos, estaban haciendo actividades de matemáticas, pero el niño era un niño autista. Ajá, y entonces él estaba, aunque estaba en el equipo, pero la maestra lo tenía con un libro para hacer trazos, como el libro mágico que tiene la hoja cebolla. Entonces, bueno, pues obviamente la situación era que, bueno, como él no llega o no arriba al aprendizaje de las sumas y demás, entonces ahí lo tenían pues con el cuaderno. Entonces, bueno, justo ahí es cuestionarnos el hecho de, ok, ya no hay escuelas de educación especial, pero ¿qué tanto se está preparado o se está brindando esa atención en el espacio de la escuela básica, ¿no? O de educación básica. Porque, bueno, justo hemos también transitado a hablar de la integración educativa a la inclusión. Cuando hablamos de la USAER está centrada, el trabajo que hace la USAER está centrado en el modelo de integración educativa, en donde el especialista saca a los niños del aula, se los lleva al aula de apoyo, ahí trabaja con ellos, regresan al aula regular y en algún momento el maestro pues da algunas sugerencias al de grupo, pero el sacar a los niños del aula justo tiene que ver con un modelo de integración educativa y desde el contexto de la política educativa actual hablaríamos de exclusión o de segregación, porque justo lo que se ha transitado, por lo menos lo que se ha intentado hacer del año 2009 a la fecha en la Ciudad de México es eliminar esa parte, ¿no? En el 2009 en la Ciudad de México la USAER, en ese momento todavía era USAER, elimina el trabajo de las aulas de apoyo y las aulas de regular y se centra en un modelo de asesoría, en donde se dice que ahora en ese momento era el docente de apoyo, iba a asesorar, orientar y acompañar al titular de grupo para el trabajo con los alumnos. Entonces ahí se determina desde el 2009 que ya no hay más aulas de apoyo, justo respetando esta parte de la no segregación o la no exclusión. Y de ahí para acá, pues obviamente han habido muchas experiencias, no tuve la oportunidad de estar eh, en- como en seguimiento de las escuelas de 3 alcaldías, en ese momento era la Coordinación 1, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, y ya después desde la Dirección de Educación Especial, y te digo, o sea, aunque desde el marco teórico, desde lo conceptual, eh, desde los mismos planteamientos operativos, tenemos una gran diferencia con todos los estados de nuestro país
Seguimos teniendo nuestros asegúnes, ¿no? Porque aun cuando los maestros especialistas ya no tienen las aulas de apoyo y no cercan a los niños, eh, tendremos que hablar de qué tanto hemos avanzado realmente en poder colaborar con el maestro de grupo, en que el maestro de grupo justo comprenda que no son los alumnos de la USAER o que que esos alumnos no me tocan a mí, que le tocan al otro, ¿no? Justo de ahí la importancia de hablar de la inclusión, ¿no? Entonces, bueno, te digo, ya regresando a tu pregunta, allá te digo, no existen las escuelas ya de educación especial, hablando del CAM. Sin embargo, todavía sería como un poco cuestionable el hecho de qué tanto se está apoyando verdaderamente a los alumnos en el espacio de la escuela regular. Ok, gracias. Esta postura que estás planteando me salen otras inquietantes preguntas, porque, por ejemplo, me hablas de inclusión y de integración. Tengo entendido que inclusión es de pleno tener al niño en el aula con las actividades y hablamos de esa adecuación curricular. Pero integración es solamente tenerlo. Inclusión es ya tenerlo. ¿Cuál es esa delgada línea? ¿Qué diferencia hay entre inclusión e integración? Integración. Fíjate que eso es muy interesante y al mismo personal de educación especial nos ha costado entenderlo por justo las prácticas. La integración educativa alude a que quien tiene, digamos, el problema, pues es el alumno, porque justo por eso se hablaba que el alumno presentaba necesidades educativas especiales. Entonces, lo que hacíamos el equipo de la USAER, quien tenía los equipos completos, el equipo de apoyo psicología, lenguaje, trabajo social, el docente de apoyo, se hacía una evaluación psicopedagógica para determinar justo cuáles eran las necesidades educativas especiales que el alumno presentaba y a partir de ahí generar las adecuaciones curriculares o la propuesta curricular adaptada. Entonces, si hablamos de adecuaciones curriculares, estamos centrados en la integración educativa. Adecuar la currícula significa que el alumno es el que tiene el problema y entonces, como él es el que no aprende o no aprende el ritmo que los demás, entonces necesitamos modificar para que él pueda en algún momento alcanzar al resto de los compañeros. En esa evolución que ha habido respecto a la atención de los alumnos con discapacidad, insisto, hoy hablamos de ese enfoque de derechos y de esa inclusión educativa, que justo aquí está la línea delgada, porque si hablo de inclusión no es aludir directamente o necesariamente a esta población. Sin embargo, el marco teórico de la inclusión nos dice que todos aprenden de manera distinta. Y entonces por eso justo sale por ahí la Ciudad de México, por ahí del 2009 se hace una modificación, sale un documento que es que también ya perdió vigencia, que era el MASE, el Modelo de Atención de los Servicios de Educación Especial, y ahí salen algunos referentes teóricos importantes, como el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad dice que la persona no es la discapacitada, ¿no? Sino justo el contexto, los ambientes son los discapacitantes, porque el hecho de que yo no pueda ver o yo no pueda escuchar o yo esté en silla de ruedas, y el claro ejemplo es la silla de ruedas y llegar a un centro comercial y solo está la escalera eléctrica. Ahí no es problema de la persona, sino justo del contexto, que no hay otra opción, no hay elevador, no hay otro tipo de escaleras en donde que ella pudiera tener acceso. Entonces, te digo, el modelo social alude a que la persona no es el conflicto, sino justo el contexto. Y de ahí nace también el término de lo de las barreras para el aprendizaje y la participación. Decimos que el alumno no tiene las barreras, las enfrenta. Las barreras están en el contexto, ajá, donde se desenvuelve la persona, familiar, escolar, el aula, etcétera, ¿no? Lo social. Entonces, las barreras están en los contextos y justo, ya hablando del contexto educativo del aula, ¿no? El maestro tendrá que hacer como ese análisis justo de ver cuáles son como esas condiciones, esas situaciones que no están permitiendo que el alumno acceda. Pero entonces, si hablamos de integración, hablamos de necesidades educativas especiales y esto, por ejemplo, lo siguen trabajando los estados. Ajá. La USAER sigue trabajando el hecho de las adecuaciones curriculares. Eso, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México hemos avanzado pues pasos agigantados porque
desde el marco referencial ya no hablamos de las necesidades educativas especiales, sino justo al hacer la evaluación y el trabajo con los maestros, tenemos que determinar cuáles son esas barreras que el alumno está enfrentando y entonces el trabajo en conjunto estará situado en eliminarlas o minimizarlas para que el alumno tenga el pleno acceso a la escuela, al aprendizaje, que participe, ¿no? No solo es bien que esté dentro, decíamos, no solo es que le den, ya lo tengo aquí, pues aquí está en mi salón, sino el hecho de considerarlo en el aprendizaje. Ajá, lo estamos incluyendo, por eso justo el término, ¿no? El hecho no solo de integrarlo, porque integrarlo solo es que esté en el salón y ya, sino justo el poder considerar ese estilo, ese ritmo. Pero ahora, no solo de este chaparrito, de esta niña, de este niño que tienen alguna condición de vida, sino a todos los alumnos, porque también hemos tenido ejemplos en donde a lo mejor el alumno no tiene discapacidad, pero es un chico que tiene dificultades con la conducta, ¿no? Y entonces no me hace caso, pega, llora, se sale del salón, no pide permiso. Entonces, ¿qué hacemos con ese alumno también, no? Entonces, justo por eso la importancia de ir arribando al término de inclusión y que a partir de ahí podamos reconocer las características de todos nuestros alumnos. Y entonces me queda claro que es integración y que es inclusión. Nada más es tenerlo en el aula para una finalidad, un propósito Claro, como lo tenemos. Y de aquí se desprende esa parte con los niños regulares, porque tienen que tener mucho cuidado en la parte del lenguaje, ¿no? Por ahí leí un comentario, decía, es que el niño o una persona es ciega. Y luego decían, no, porque es debilidad visual. Y luego otra vez es ciega. ¿Cómo podemos manejar esa parte del lenguaje? claro. Claro, sí, ahí la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta situación de los derechos para las personas con discapacidad, etcétera, se ha ido evolucionando en los términos. Y hoy hablamos, ¿se acuerdan que en algún momento también se hablaba de, o sea, hacía referencia a las personas con discapacidad cuando se decía que tenían capacidades, capacidades diferentes? ¿No? Eran personas con capacidades diferentes. Y bueno, justo hoy decimos que son personas con discapacidad. Ajá. No son discapacitados, sino personas con discapacidad. Y a partir de ahí, justo es reconocer que es su carácter, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, su característica es que no ve. Entonces, pero así lo llamamos persona con discapacidad visual, o en el caso de los sordos, ¿no? Pues hay una discapacidad auditiva. Entonces, el término correcto es hablar sobre personas con discapacidad. Ujú. Ok. Gracias. Y en este sentido de ir integrando a la gente, a todos en este contexto, porque finalmente de eso se trata y a eso vamos a llegar, pues creo que hablamos del término de inclusión, que es el tema de este capítulo, al cual, ¿no? O sea, como metemos al niño que tiene problemas de lenguaje, que tiene problemas para fijar su atención más de 5 minutos, que tiene problemas de que no habla de que tenga problemas de lenguaje, sino que el niño es tímido. Entonces, todas esas conductas atípicas que van tocando en el aula, finalmente eso es inclusión, entenderlos a todos y que tengan las capacidades para atenderlos, las docentes, los docentes. Y ahora de esta parte retomo lo de las MAP. Si mencionamos que no es el alumno con alguna discapacidad el que lo hace. Sé que con las barreras de aprendizaje hay diferentes, hay físicas, hay personales, hay intelectuales. ¿Cuál crees en tu experiencia que es la barrera que tiene más auge? Quiero escuchar la que Eh, yo pienso. Creo que sí, pero a ver, dinos tú. Fíjate que creo que aquella que dificulta más el que podamos trabajar es la actitudinal, las actitudes, ¿no? Eso es como el gran coco, ¿no? Porque justo o el gran problema que siempre hemos tenido los que hemos trabajado en la USAER o en la UDEI es el poder trabajar con el otro, ¿no? A veces algunos compañeros de educación básica, entiéndase preescolar, primaria, secundaria, eh, no aceptan, ¿no? Que posiblemente son ellos desde sus estrategias, desde su organización, desde sus propias concepciones, las que limitan el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, la verdad es que así es complejo el hecho de poder trabajar de manera colaborativa,
porque, insisto, la parte de la actitud en donde yo soy el maestro, en donde yo tengo 30, este es burro y ya sé que es burro y no va a salir, ¿no? Para que él, ¿no? Y además todo echándole la culpa a la familia, ¿no? O sea, además de que es burro, no, los papás no apoyan, no traen el material, yo no quiero saber nada de él, ¿no? Yo no quiero que vengas, ve y visita otros grupos, llévatelo, mejor llévatelo. Bueno, acá, por ejemplo, en la ciudad, que te digo que hace tiempecito ya no hacemos grupos de aula de apoyo, la petición de las escuelas por mucho tiempo fue el no quiero que vengas a acordar nada conmigo, ni quiero que vengas a mi salón. Si me quieres realmente ayudar, llévatelo. Llévatelo y trabaja un rato con él, ¿no? Entonces, creo que lo más complicado es el poder ponernos de acuerdo para el trabajar de manera conjunta. Y también el hecho de, como especialistas, porque también en ese sentido está, el hecho de poder recordar que quienes tienen las estrategias o esos apoyos específicos somos nosotros y no querer el pretender que el maestro lo haga todo. Justo por eso se parte de la idea de dos docentes, ¿no? Trabajando de manera conjunta con esos saberes que cada uno de ellos tiene. No es que uno sepa más que otro, o sea, sabemos cosas distintas y justo es ponerlas en común para poder trabajar con los alumnos y resolver lo que haya que resolver en cuanto a la conducta, el aprendizaje, ¿no? A veces también la petición, sobre todo, por ejemplo, en preescolar, es la parte de la terapia del lenguaje. Y eso, por lo menos, insisto, en el contexto de la ciudad, desde hace muchos años se quitó, ¿no? El maestro que hoy funge como maestro de comunicación eh, no da terapia, ¿no? Y la exigencia, por ejemplo, insisto, sobre todo en el nivel, porque es mucho más marcado en el nivel de preescolar, es la terapia del lenguaje. Para eso hay apoyos externos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el especialista, él sabe, él conoce situaciones específicas y puede brindar esa orientación a los padres de familia, puede trabajar de manera conjunta con los maestros. El currículum es muy diverso y respecto al lenguaje es rico, o sea, canciones, rimas, trabalenguas, etcétera. Eso nos ayuda mucho para la estructuración del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que sea una situación de estructuración, pero bueno, hay muchos elementos en el currículum, tanto en pensamiento, bueno, en el caso de preescolar, que es lenguaje y comunicación, como en primaria y secundaria, las asignaturas de español. Entonces, bueno, pues justo ahí lo importante, ¿no? De trabajar de manera conjunta para la eliminación hoy de las barreras para el aprendizaje. Pero sí, lo más difícil es la parte de las actitudes. Ok, sí, creo que, te digo, no quería que me dijeras esa respuesta que pensé, pero creo que es la más obvia, ¿no? Desde el salón de me tocó, ¿no? O sea, cuando un maestro dice, me tocó a mí, ¿no? O es tuyo, como decías al inicio. Y pues tenemos que entender también que pues no es de primero B, de tercero C, de tercero, no sé, del grupo que sea. Creo que son de todas, que es de toda la escuela, ¿no? Finalmente, a lo mejor este ciclo escolar lo tienes tú y el próximo lo tendrá otra compañera. Entonces tenemos que quitar Claro, estas etiquetas. Creo que también es lo más complicado, junto como hablábamos en el primer capítulo de sexo y género, creo que lo complicado es eso, cambiar la propia postura del docente. Tenemos una visión, no quiero decir cuadradita, pero sí es una visión de cómo hemos sido criados, cómo nos enseñaron, nos educaron, y finalmente repetimos patrones. Creo que tendrá que entrar en juego el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, el cómo poder abrir la mente para poder salir de esa propia caja que yo me elaboro, que eso es lo que está haciendo el paradigma y que no pueda salir ni yo ni mis alumnos, ¿no? claro, Vamos a, claro. Fíjate que sí, sí, adelante, adelante, adelante. ¿crees que nos dice que se nos acaba el tiempo? Vamos a cortarle, acuérdate de esa idea, anótala ahí a un ladito. Vamos a cortar, te mando el otro link y continuamos. Vamos a meter un comercial. Ok.